Pensé que me iba a morir esa noche. Story time de la noche más terrible que he pasado en toda mi vida mientras me realizo mi skincare. Estuve en una relación que duró aproximadamente un año. El año pasado, a inicios de noviembre, yo terminé esa relación porque lo descubrí siéndome infiel, no solamente con una mujer, sino con varias mujeres. Bueno, desde ese tiempo, ese chico me ha seguido buscando, me ha seguido escribiendo, me ha seguido llamando, me ha ido a buscar a lugares donde ha sabido que yo he estado, pero yo no he vuelto a hablar con él, en primer lugar porque mi mamá nunca le cayó bien. Mi mamá siempre me advirtió, me dijo, no te metas ahí, termina esa relación, está siendo muy tóxico, mira, no te deja tener amigos, no te deja salir, bueno, en fin. Hace pocos días mis amigos organizaron un plan, un parche para salir y yo me anoté, pero ellos pues me hicieron como el feo, me dijeron, no, tú no vas porque tu novio nos ha hecho algunas amenazas y la verdad es que queremos evitar. Bueno, me pareció un poco raro porque durante la relación nunca hubo ningún tipo de agresión hacia mí, entonces pues yo pensé que ellos simplemente ya me estaban como excluyendo porque yo dejé todo por él, yo no socializaba, yo dejé de tener amigos, yo dejé de salir, yo incluso dejé de entrenar el deporte que tanto me gustaba por querer estar con él y porque lo quería. O bueno, yo pensé que lo quería. Hace 3 días él me llama, como a las 10 de la noche, me llamó muy insistente, yo contesté una llamada que nunca debía haber contestado, pero la contesté. Estaba llorando mucho, estaba muy inconsolable y me dijo que él necesitaba que nos viéramos la última vez porque él pretendía quitarse la vida, porque según él ya sin mí nada tenía sentido. Yo no sabía cómo salir, yo me sentía muy culpable, yo no sabía qué hacer, entonces si yo le pedía permiso a mi mamá, ella no me iba a dejar salir porque ella no lo quería, entonces yo esperé a que mi mamá se durmiera para escaparme por la ventana y poderme encontrar con él y así fue. Me vi con él 2 cuadras más abajo de mi casa y él estaba en un carro que le había prestado un amigo y me dijo, súbete para que no te vea ningún vecino y le vaya luego con el chisme a tu mamá y para que podamos hablar mejor. Pues yo me subí tranquilamente, él se subió, encendió el carro y empezó a andar y yo le dije que parara porque no me podía alejar mucho y él me dijo que no me preocupara, que solamente íbamos a hablar. Yo intenté abrir la puerta, pero tenía el seguro de niños, sin embargo, no me preocupé. Me llevó a una vía muy sola y poco transitada, más o menos como a 1 hora de la ciudad, y durante ese lapso de tiempo llegó un mensaje de un pretendiente. Yo no quería sacar el celular, pero él me dijo, sácalo y mira quién te escribe. De pronto es tu mamá, entonces yo lo saqué y él vio que era un hombre que me había escrito. Él era muy celoso, a mí me había prohibido muchas cosas. Bueno, él se baja del carro muy enojado, gritándome que yo era una cualquiera porque yo permitía que me escribieran hombres. Yo me bajé detrás tratando de explicarle que ahí no había nada, que ahí no pasaba nada, y le agarré la mano que tenía el celular para intentar quitarle el celular. Entonces él saca una navaja de su bolsillo y me corta el brazo. Yo me hice para atrás, quedé anonadada, asustada, porque durante la relación nunca hubo ningún tipo de agresión, o al menos no contra mí, o no lo conocí lo suficiente. Luego de la ira, él tira mi celular al piso y se viene hacia mí y me agarra del cuello. Cuando menos pensé, me estaba ahorcando. Yo lo único que sentí fue que se me iban las luces y que me golpeé la cabeza cuando caí. Cuando me desperté, él estaba sentado sobre una piedra llorando y yo lo único que hice fue levantarme y salir corriendo a buscar ayuda. Más abajo habían 5 muchachos que me vieron, ninguno se quiso mover, excepto uno que trató de venir hacia mí, pero cuando vio a mi ex que venía detrás corriendo a agarrarme, ellos simplemente cogieron sus cosas y se fueron. Él me alcanza, me agarra del brazo y me dice, si usted no es mía, no es de nadie. Y ¿sabes qué? Aquí te vas a quedar porque te lo mereces. Entonces él se devolvió, se subió al carro y se fue con mi celular y me dejó ahí sola e incomunicada. Yo no sabía qué hacer, más allá venía un señor en una moto, yo intenté pararlo, él paró por un segundo, cuando yo corría hacia él simplemente se fue, no sé, pensó que de pronto era como una forma de atraco porque la vía era muy sola y yo simplemente seguí caminando sin importar lo que me pudiese pasar y después de caminar un largo tramo vi que venía un carro y era mi ex y me dijo, subite, no soy tan mala persona como para dejarte aquí, en otras palabras. Entonces yo tenía 2 opciones, quedarme ahí o confiar, así que decidí confiar y me subí. Ya regresándonos para la ciudad, él me decía infinidad de cosas, me insultaba muchísimo, pero yo no decía nada, yo simplemente estaba calladita porque tenía mucho miedo de que pasara algo peor de lo que ya había sucedido. Llegamos a un barrio súper peligroso, me dejó ahí y me dijo, no me importa si te hacen algo aquí, te lo mereces por hacerme sufrir. Estaba como a 40 minutos de mi casa aproximadamente y eran las 2 de la mañana. Yo tenía mucho miedo, pero no dije nada, solamente agaché la cabeza y me fui caminando a mi casa con mucho temor de que me estuviera siguiendo o de que alguien se aprovechara de mí o de que incluso él
hubiese mandado a alguien para que me hiciera algo. Por la relación que yo tuve con él, yo ni siquiera tenía amigos a quien llamar, a quien comunicarme como para pedir ayuda, así que solamente seguí caminando. Tampoco tenía dinero para tomar un taxi y tampoco quería que me vieran así. La verdad tenía vergüenza, tenía muchísima vergüenza de lo que había sucedido y de haberme topado yo en mi vida con él. Gracias a Dios llegué a mi casa y en el fondo sentí un alivio enorme y una culpa tan extrema con mi mamá. Solo pensaba cómo la voy a ver a la cara. Luego entré por la ventana, escondí la ropa ensangrentada, me limpié la herida con pañitos y me puse una venda mientras me hacía presión. Esperé que se hicieran las 6 de la mañana porque obviamente no podía dormir porque estaba o me sentía traumada. Luego me bañé y me fui al hospital para que me cosieran el brazo. No fue grande la herida, solo me saturaron 4 puntos. Y luego puse una demanda, pero no quiero llevar ese problema a mayores porque él tiene una hija y ve por ella. Ahora el problema que tengo es miedo de que me pase algo a mí o a mi mamá y no puedo contarle porque no quiero imaginar lo decepcionada que estará de mí o que ande con miedo o que ella se meta en problemas por mi culpa. Yo pienso que ninguna mujer debería pasar por esto y si hay algún adolescente que esté escuchando mi historia o alguna mujer que esté pasando por algo así, por favor piensen en ustedes, en sus familias y en sus futuros. Nunca se dejen intimidar y tampoco hagan cosas de las que se puedan arrepentir.